Vamos primeramente a dar un concepto amplio, un concepto general de función empresarial, y luego poco a poco vamos a perfilar un concepto más estricto, más detallado, más operativo. Pero vamos a comenzar con el concepto general o amplio. En un sentido amplio, podríamos decir que la función empresarial coincide con la acción humana misma. Es decir, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, cualquiera de nosotros, cuando actuamos en cualquier ámbito en el que se desarrollen nuestros intereses, lo que intentamos es modificar las circunstancias que nos rodean hoy y tratar de lograr otras que consideramos más valiosas para nosotros mañana. Tratamos de alcanzar los fines u objetivos que para nosotros tienen valor. Y siempre que hacemos esto, siempre que actuamos, ejercemos la función empresarial. Hombre, a mí, yo puedo entender, y de hecho comprendo que, sobre todo en las primeras clases, nos choque esta identificación que hago de entrada entre el concepto de acción y el concepto de función empresarial. De hecho, cuando hablamos de empresa o empresario, automáticamente lo relacionamos con una institución concreta del mercado, lo que sería una firma mercantil, una compañía que vende determinados bienes o servicios, etc. Y sin embargo aquí estamos dando de entrada un concepto muchísimo más amplio, muchísimo más general de función empresarial. Y aunque no nos parezca de entrada familiar este concepto tan amplio de empresarialidad, identificándolo con el concepto de acción humana, sin embargo, sí que este sentido de empresa como acción es un sentido de rancio abolengo, de gran tradición en nuestro lenguaje castellano. Vamos a verlo. Miren, etimológicamente, empresa procede del latín in en prehendo, prehendi, prehensum, que significa descubrir, ver, percibir, darse cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido, atrapar, como el que atrapa una mosca. Esta raíz latina también se ha dejado sentir en otras lenguas romances continentales. Por ejemplo, en francés, entrepreneur, empresario, tiene también el mismo origen etimológico, el in, en, prehendo, prehendi, prehensum. Y de hecho en Francia surge el término entrepreneur ya desde la Baja Edad Media, y se utilizaba para nombrar a aquellos encargados de llevar a cabo importantes acciones, de tipo bélico o en relación con las construcciones públicas más importantes de entonces. ¿Cuáles eran, por cierto, las construcciones públicas más importantes en la Edad Media en Europa? Las catedrales. Y entonces se les llamaba entrepreneurs a los maestros de obras. Entonces era una especie entre constructores y arquitectos, sabían ellos todos, que dibujaban, llevaban sus secretos, de padres a hijos transmitían sus conocimientos, que estaban encargados de esos proyectos grandiosos, de la construcción de las catedrales, esos monumentos que están ahí. En España tenemos muchos, la Catedral de Burgos, la Catedral de Segovia, la Catedral de Ávila, la Catedral de Sevilla. Los burgomaestres que decidieron construirla dijeron: construyamos una catedral que en el futuro aquellos que la visiten digan, ¡estaban locos!, aquellos que emprendieron esta construcción. Llevaban décadas, siglos, construir una catedral. De hecho, entonces, la esperanza de vida era muy corta, y el que empezaba a lo mejor 10, 15, 20 años moría, y le tenía que suceder, continuar el hijo, y luego el nieto, hasta que después de 100, 150 años se terminaba el proyecto. Los entrepreneurs eran en Francia los encargados de la construcción de catedrales. Otra lengua romance muy próxima a la española, el portugués.
empreiteiro, empresario en portugués. Un empreiteiro, aún hoy en día en Portugal, es un albañil. Hace poco estaba encargando una obra en Portugal y de pronto me dicen, acaba de llegar el empreiteiro, y era el constructor. Luego, fíjense, en Portugal, aún hoy en día se conserva el significado que tuvo en su origen históricamente el término entrepreneur en Francia. Con el paso de los años en Francia, entrepreneur terminó significando lo que significa hoy en día en español empresario, en cualquier ámbito en el que desarrolle su actividad.